Orange Intelligenz. Me llamo Óscar Navarro, soy el director de Latinoamérica para KUKA y hoy empezamos el tour de entrevistas con los principales partners de Latinoamérica. Hoy tenemos con nosotros a Gina Parra, directora comercial de MBM, Medellín, Colombia. Hola Gina, ¿cómo estamos? Bien, gracias Oscar, muy bien. Aquí estamos en nuestra bodega de ensamble. En la parte de atrás, como pueden ver, tenemos una instalación de un proyecto de paletizado robótico. Es algo muy común en Colombia y uno de nuestros grandes clientes nos dio la confianza y acá estamos proyectando. Perdona Gina, cuéntanos un poco, queremos saber un poquito de ti. Si eres tan amable, cuéntanos algo de ti. Ok, bueno, Gina Adrián Ciparra, casi nadie conoce mi segundo nombre. Soy directora comercial en MBM. En mis estudios de pregrado soy ingeniera en instrumentación y control. Llevo una experiencia grande en robótica. Trabajaba con el distribuidor de KUKA anteriormente. Me incorporé en el 2018 a el integrador MBM y desde ahí venimos trabajando arduamente para impactar de forma positiva en la industria colombiana. Ok, una preguntita. MBM, ¿cuál es su especialidad? ¿A qué se dedica Ok, exactamente? Aparte de la robótica, ¿no? perfecto. MBM nació en el 2015. Es la sociedad de tres personas maravillosas. Esas tres personas tienen especialidades diferentes, pero que en conjunto funcionan muy bien y son especialistas en mecánica y fabricación en final de línea. Entonces, bajo ese estamento, al volverse Official System Partner, ofrecen soluciones robóticas que integran periféricos hechos propiamente por nosotros, entonces nos dejan con un trabajo llave en mano que le podemos entregar a quien nos solicite. Hablando de MBM, ¿cómo ha sido el camino de MBM para ser un referente de la robótica en Colombia junto a KUKA? Bueno, ¿Por qué este ensamble es tan potente en Colombia? Porque estamos abiertos a incluir dentro de las soluciones las tecnologías emergentes de las que tanto hablamos de Industria 4.0. Entonces podemos ver que en un sistema de paletizado podemos incorporar Internet de las cosas para llevar esa información hasta el centro de distribución o hasta donde el área productiva lo quiera tener. Entonces, MBM en su camino ha desarrollado diferentes estamentos. Entonces tenemos a un director de automatización que vibra con la industria 4.0, tenemos a un director de ingeniería que es especialista en el detalle, es decir, que nuestro logo está en todo el transportador, nuestro logo está en toda la herramienta de agarre, entonces Ujú. podemos prototipar dependiendo de la aplicación y entregar algo muy positivo al cliente final. La verdad que es un gusto escucharte, pero claro, yo vengo de la robótica, yo llevo 14 años en KUKA. ¿Cómo a un cliente de Colombia que nunca ha estado con robots, que nunca ha conocido los robots, le puedes explicar que el robot va a ser bueno para él, va a tener una ventaja competitiva y que le va a generar una mejoría en su empresa? ¿Cómo se lo explicas, no? Porque esto de la robótica suena como medio a chino, ¿no? En algunos sitios de Colombia. El tema es que encontramos ese caso en muchas oportunidades, porque hay un tema de no familiarización con la tecnología. De por sí la robótica no es algo que nació ayer, pero tenemos un tema, un método que utilizo yo desde el área comercial que se llama la escucha. Entonces, en mi método de escucha hago unas preguntas puntuales al cliente que es primera vez que escucha esta tecnología y de esas preguntas luego mi explicación será casi siempre didáctica, familiar, cotidiana, me pego mucho de las herramientas virtuales como en esta reunión que tenemos o hacemos una reunión donde yo pueda físicamente decirle estos son los grados de libertad, este es el gabinete. La idea es que no llenarlo de incertidumbre porque el conocer una tecnología hace que tengamos un estrés propio del desconocimiento. Entonces, al no conocer eso,
lo que quiero es crear en él un impacto y una experiencia de recordación positiva. Entonces las preguntas básicas pueden ser cómo quiere lograr eso que quiere lograr, en qué tiempo, qué está dispuesto a hacer, qué está dispuesto a recibir por parte de nosotros. Y algo muy importante es el tiempo, en qué tiempo él tiene determinado recibir una solución robótica por parte nuestra, Qué que es bueno. algo que muchas veces tenemos ahí. La verdad que es difícil hablar de robots con alguien que no tiene robots, pero ¿cómo los robots pueden marcar una diferencia en nuestras vidas positiva? Y podríamos decir que los robots y la tecnología inteligente, ¿no? Todo esto de la industria 4.0 está cambiando la forma de fabricar en Colombia y en Sudamérica. En países como el nuestro, me he dado la tarea de investigar y tenemos un tema que la robótica empieza en niveles donde tengo un alto número de operarios trabajando, ¿cierto? Y donde tengo un nivel de repetibilidad alto. Entonces, ahí voy a impactarlo de forma positiva porque voy a impedir que su cuerpo o que su seguridad se vea afectada en algún tiempo. Entonces, 30 años haciendo lo mismo, obviamente se va a afectar ergonómicamente mi cuerpo. Entonces, partiendo del punto en que Colombia está a nivel industrial, el impacto en nuestras vidas es irnos un poquito hacia atrás y entender que la robótica está desde hace mucho tiempo, Qué solo que bueno. no estábamos familiarizados con ella. No, Entonces, no. llevarlo al presente, a que eso está sucediendo ahora, tenemos un impacto general porque se nos juntó la industria 3.0 con la 4.0. Es Ujú. decir, que en Colombia tenemos a los robots tradicionales y tenemos también que impactar con los colaborativos. Entonces, el trabajo es doble. El Ok. trabajo es doble, no es difícil, pero es necesario. No, no, perfecto, Gina, perfecto. Em, Medellín es una ciudad industrial por excelencia. Es referente en muchos sitios de Sudamérica, aunque es verdad que Medellín nos acordamos siempre por lo que nos acordamos, pero ¿qué le beneficia a Colombia que Medellín sea además centro del desarrollo de la industria 4.0 en toda la región andina, por así decirlo, en toda Colombia y seguramente parte de la región andina? Me encanta esa pregunta porque estoy muy ligada al centro de la Cuarta Revolución. Nada más el viernes hablé con Eduardo porque ellos tienen unos perfiles que están determinados por los 9 pilares. Entonces hay una persona que se encarga solo de robótica y se encarga solo de inteligencia artificial. Ujú. Entonces esos dos pilares van juntos. Medellín es elegida sede de la Cuarta Revolución para Latinoamérica en febrero del año pasado. A partir de ahí, ¿qué viene haciendo Ruta N? Buscando empresas que estén dispuestas a meterse y a desarrollar esas tecnologías emergentes. Entonces, tienen un programa que se llama el Plan Padrino, en el cual nosotros hacemos parte. Entonces, el Plan Padrino hace que nosotros seamos unos proveedores y que vengan 33 empresas, que son empresas pilotos inicialmente, pero de mucho renombre. Esas empresas vienen a nosotros a decirnos, yo necesito para mi sistema implementar toda una conectividad en blockchain y necesito poner inteligencia artificial. Obviamente ahí la palabra robótica no está, pero es algo que viene después de haber incorporado esas tres principales pilares, que son IoT, inteligencia artificial y blockchain. Ujú. Ok. Entonces, Ruta N está para buscar esas empresas que quieran hacer parte Ujú. de esas tecnologías emergentes y quieran dar ese impacto, porque te cuento, Oscar, que en temas de competitividad y globalización, con tratados que se han firmado en Sudamérica, Colombia debe cumplir unos parámetros de trazabilidad en el empaque y en el envío del producto. Esa trazabilidad me la da hacer una operación en final de línea con un brazo robótico. Ujú. Qué bueno. Entonces, si quiero Bueno, ser global, debo involucrar esa tecnología. no está claro. Si hablamos de aplicaciones de industria 4.0, destacamos el caso de MBM en el paletizado. Pero, ¿cómo MBM introduce la realidad aumentada en los robots de paletizado? ¿Por qué pensáis que la realidad aumentada es un caso de éxito para vuestros clientes? Muy bien. Con la pandemia, bueno, en el momento en que estamos, empezamos a pensar
cómo hacemos esa familiaridad con el cliente sin ser una llamada aburrida? Es que un robot es de 6 ejes, el alcance, ¿cierto? Entonces esa explicación se hace muy monótona y como sabemos que nos funciona muy bien los temas digitales, entonces la realidad aumentada es realmente una aplicación para vender. Cómo hacemos ese cambio? Empezamos con una aplicación muy sencilla, que es una app sencillita, luego pasamos a un tema más grueso, entonces ahí tenemos 4 modelos. En los 4 modelos tenemos un 3D, tenemos banda transportadora, tenemos un robot, el que utilizamos es un KR120 R3200PA de la familia Quantec, utilizamos una herramienta de agarre y un cerramiento. Entonces, como la realidad aumentada me pide una parte real, al cliente interesado le pedimos y le preguntamos cuál de esos 4 componentes tiene en su planta. ¿Mm? Casi siempre tienen transportadores, ¿cierto? Entonces, sobre el transportador vamos a proyectar ese modelo. Tenemos en este momento 2 modelos estándar, un paletizado de sacos y un paletizado de cajas. Obviamente la aplicación va cambiada por el número de líneas, por la velocidad, pero al ser estándar, lo que queremos es que él vea y se meta y juegue con la celda a partir de la realidad aumentada y vea cosas de tornillería, detalles de filtros, cómo entra el montacarga, todo ese tipo de cositas lo hacen a él pensar que eso no es algo del otro mundo, es algo que ¿Y, está aquí, que lo puede tener. y cómo reaccionan? Porque yo me veo con las gafas, viendo robots, viendo celdas, ¿cómo reaccionan los clientes? ¿Se asustan? Hay unos que dicen, no pensé que era tan fácil o qué cosa tan impresionante, porque tú sabes, estos KR son robustos, entonces se ven muy pequeños, un ser humano se ve muy pequeño al lado de un robot tan grande, pero lo que recibimos es satisfacción, Qué más que guay. suceso. Otra pregunta, Gina. ¿Qué consideras dentro de tu experiencia, por Dios, que un sistema de producción automatizada debe ser el mejor final de línea? ¿Cuál crees, qué sistema de producción, bajo tu experiencia siempre, por Dios? Exacto. Lo que pasa es que el final de línea es nuestro fuerte, ¿cierto? Lo Ujú, que queremos siempre es que el producto no se dañe y mantener la continuidad de la velocidad de la máquina que fabrica el producto. Entonces partimos desde que el producto está fabricado o está en su primer empaque o en su primer fardo y a partir de ahí vienen temas como cómo organizo el producto, cómo lo linealizo, si el producto necesita una certificación FDA, porque de pronto el producto está desnudo, como las chocolatinas, y a partir de ahí empiezo a clasificar los tipos de robot que involucrarían un final de línea. ujú. ¿Cómo voy a armar la caja? Si es con un KR, un Cybertech o de esos IonTech que me encantan por su versatilidad. Entonces viene un armado de cajas. Dentro del armado de cajas viene un sello, cómo lo voy a sellar, por debajo, por arriba. Viene un empaque, en la parte del empaque es donde viene todo el mundo de posibilidades, porque yo necesito fabricar una herramienta que haga unos ciclos de trabajo al unísono con la velocidad de la línea. Ajá. Entonces necesito hacer la herramienta que sea capaz de ir en esa velocidad, pero que tampoco me dañe la caja. Entonces, ese empaque es donde nos concentramos la mayor parte del caso. Luego vienen los transportadores, que deben tener sensórica, deben tener tipos de seteo, calidad, detección, control de peso, para luego irse a la sección de paletizado. En el paletizado casi siempre nos vamos con una referencia mágica. A mí me encanta el KR120 porque los kilos son los apropiados, las herramientas nunca pasan de 60 kilos, entonces tengo mucho peso para trabajar las cajas, casi nunca las cajas son mayores a 40. Ujú. Entonces, esta referencia es ganadora para mí. Luego venimos al tema de almacenaje y picking, que con Sí, Kuka tenemos algo importante y Swisslo, que hace parte del grupo Kuka. Entonces, tenemos el AutoStore, que es espectacular, muy poca gente lo conoce. Entonces, en el AutoStore también tengo otra automatización inteligente en el centro de distribución. qué Entonces, bueno. para mí es la conexión desde que sale el producto hasta que lo llevo casi al consumidor final. No, no, genial, genial. ¿Sabes una cosa? Desde nosotros, desde Cuca, en Colombia, recibimos muchas consultas de robótica colaborativa, ¿no? ¿Tú qué pensarías? ¿Qué diferencias son para ti? ¿Cuándo tenemos que poner un robot colaborativo o cuándo tenemos que poner un robot tradicional? Porque lo que nos damos cuenta
que es que el cliente piensa que el robot colaborativo sirve para todo. ¿Tú qué piensas de ello? ¿Qué es mejor? Mm, ¿Cuándo hay que poner un robot tradicional o cuándo hay que poner un robot colaborativo? ¿Cuál de las dos patas es? ok. Lo que pasa es que nos encontramos con muchas aplicaciones que tienen robot colaborativo cuando esa aplicación puede tener un robot tradicional. Entonces, el concepto que debemos tener claro es cuándo hay una cooperación hombre-máquina, cuándo es necesario esa cooperación. Ahí está, digamos, la diferenciación entre tener un tradicional y un robot colaborativo. Porque si yo necesito hacer un trabajo de paletizado, donde no necesito que el robot me entregue algo, que el robot esté codo a codo conmigo, puedo tener un cerramiento, No, puedo tener barreras de seguridad. no, y aparte está claro, ¿no? Al final, cuando tú necesitas más productividad, necesitas más velocidad. Y la velocidad siempre es peligrosa para las personas, ¿no? Claro, Esa, entonces entender también que las limitantes de peso y alcance con el colaborativo las puedo tener con un robot tradicional, ¿cierto? Entonces entender qué aplicaciones me permite a mí seleccionar ese tipo de robot, si está en industria 3.0 o en industria 4.0. ok, perfecto. Otra pregunta, ¿qué consideras que puede ser la principal inversión en tecnología de las pymes en Colombia? Las pymes es de la pequeña y mediana empresa. Cuando tú piensas esos clientes que no son multinacionales, sino esa fábrica de galletas en Colombia o esa fábrica de alimentación, que es una pequeña y mediana empresa, ¿en qué dinero debería invertir? ¿Dónde debería invertir? ¿En qué parte de tecnología para mejorar su fabricación? Dentro de lo que nosotros hemos evidenciado, la transformación digital es el mejor aliado para una pyme. ¿Por qué? Con la transformación digital yo puedo setear niveles de producción, costos, qué producto está bien relacionado al consumidor final y a partir de ahí vienen unas conclusiones que me permiten decir qué herramienta pongo o no dentro de mi línea de producción. Entonces, en la transformación digital puedo focalizar cuáles son mis dolores y desde ahí invertir en las otras tecnologías. Qué bueno, al final estás poniendo como, le estás dando ojos a la fábrica de qué quieren sus clientes y estás Exacto. fusionando estos dos conceptos, ¿no? La oferta y la demanda, cuando antiguamente la fábrica solo fabricaba, no pensaba en lo que decían sus clientes y hoy, gracias a la tecnología, estás fusionando estos dos conceptos. Muy bueno. Y te cuento, Oscar, que en Colombia, según Mincomercio, el 96% son pymes en Colombia. Entonces, eso hace aproximadamente el 40% del PIB. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre una mediana empresa y una empresa grande, que no es pymes? Es esas tecnologías que involucra dentro de su sistema productivo. Ujú. Entonces, si una empresa tiene claro que a partir de la transformación digital puede hacer cambios y hacerse de otras tecnologías e involucra la robótica, eso es que la demanda sube, crece y se vuelve automáticamente una empresa grande. Qué bueno. Bueno, hemos hablado de robótica, obviamente, todo el rato, pero claro, aquí la mente pensante son las personas, ¿no? Vamos a tener que formar a a muchas personas en robótica industrial, formarles en el producto de los robots industriales. ¿Cómo está cambiando el perfil de los trabajadores en las industrias? ¿Qué recomendarías a las nuevas generaciones? Tú piensas que tú ya eres un referente en robótica y hay una persona en el colegio que tiene 12 años que ya empieza a escuchar Industria 4.0, robótica. ¿Cuál sería tu recomendación? ¿En qué se deberían formar? Ok, Ruta N tiene una estadística, un porcentaje, perdón, de que los niños del colegio, el 65% de los niños del colegio van a tener unos trabajos que no existen en este momento. Entonces, bajo esa premisa, lo que nosotros tenemos que pensar es en cómo impactamos a nivel universidad, ¿cierto? Cómo hacemos este eco a nivel virtual de qué es la robótica y cómo incluir la robótica dentro de todo lo que hago en la vida. Ujú. Para mí es muy importante tener en cuenta que no es necesario ahondar en temas de software ni programación inicialmente. El tema es cómo la robótica cambia tu vida
desde el momento en que estás recogiendo tus zapatos. Por ejemplo, yo quiero un KMR IGUA 7 que me ayude a recoger mis zapatos en mi casa, ¿cierto? Entonces, tener claro qué hace la robótica y qué hace el ser humano, para mí es fundamental porque puedo decidir dónde involucro esa tecnología y dónde el ser humano empieza a tomar protagonismo. Así que tú, la recomendación es a los chicos que están arrancando sus estudios, es que piensen en robótica, imaginen todas las posibilidades que puedan tener de robótica. Dime. Más que eso, hablar de talento 4.0. El Ok. talento 4.0 es tener personas que estén adaptables, que sean flexibles, porque como los cambios son tan rápidos, entonces si no te adaptas fácil, pierdes el foco. Entonces, Ujú. como la tecnología va a una velocidad impresionante, hoy estamos hablando de colaborativos, mañana estaremos hablando de otra cosa, entonces si no tengo ese talento 4.0, Qué no bueno. podré llegar a ese nivel. Así que hiperflexibilidad, que chicos sean capacidad de adaptación a cualquier entorno de forma rápida, va a ser el foco que vamos a tener que enseñar a las nuevas generaciones para la adaptación de la tecnología. Muy buena respuesta, Gina. Claro, nos quedan dos preguntitas, ¿eh? No te quiero aburrir, pero sobre todo la última te la voy a lanzar, que es una pequeña reflexión para que tengas un cierre adecuado a ello, como te mereces. La siguiente pregunta, claro, hay muchas herramientas de comunicación, online, offline, que nos ayudan a darnos cuenta y a transmitir la potencia que tiene la automatización, la robótica, en un territorio tan grande como Colombia, que además es uno de los más grandes de Latinoamérica, pero tiene geográficamente tres cordilleras que atravesan el país. ¿Cómo, ¿Qué herramientas utilizas tú de comunicación con los robots, con las personas online y offline, para poder transmitir la importancia que tiene la automatización? Bueno, lo de online me lo dejas muy fácil, porque me encanta. Lo de online tenemos básicamente tres tipos. Tenemos un posicionamiento, tenemos entonces otro tema de recordación que estamos en las redes y tenemos visibilidad. Dentro de esas tres estrategias estamos todos involucrados, es decir, que tenemos al director de ensamble involucrado también en plataformas específicas como ¿En serio? LinkedIn. ¿En serio? Entonces, todos, No se tira de los pelos? sí, todos hablamos el mismo idioma. Aquí todos llegamos los lunes a decir, bueno, ¿quién publica esta semana? Porque la idea es formar ese eco. Con la pandemia o con todo lo que estamos viviendo en este momento, la herramienta digital es la que nos hace visibles. Entonces se junta la estrategia 2 con la estrategia 3, pero realmente no perdemos el foco. Las reuniones virtuales, ya las llamadas no existen, solo son reuniones virtuales. Entonces, la realidad aumentada, mandamos un link al futuro cliente, ya no hay ferias físicas, sino ferias virtuales, ya no hay reuniones, sino webinar, entonces todo se ha trasladado a la virtualidad y nos hemos acomodado bien, o sea, lo bueno es que somos Talento 4.0, porque lo digo, todos ya estamos en ese cambio y no nos quejamos porque no podemos visitar en planta. Nos encanta verle la cara al ingeniero, Obvio. pero con la virtualidad podemos matar 5 pájaros de un tiro. Entonces, esa es nuestra mejor herramienta en ese momento. Con respecto a lo offline, básicamente nos pegamos de los aliados estratégicos. En los aliados estratégicos, sus clientes son mis clientes, entonces tenemos un aliado que hace cajas, las cajas van para el paletizado con robot, entonces ahí hacemos un match importante y con temas de sorter o lo que nosotros no fabricamos, esos aliados traen esas personas y el voz a voz. El voz a voz es tan importante porque una de las políticas dentro de mi área comercial es generar esa confianza. No trabajamos sobre lo que no podemos hacer. Muchas veces me toca decir, ingeniero, no es el momento de que automatice con robot, hagámoslo de esta manera y nos vemos en un año, ¿cierto? Porque tampoco es entrar a obligar el robot. Muy lindo los robots. Yo amo la marca, amo esta tecnología, pero hay cosas que todavía no se pueden hacer, ¿cierto? Entonces, bajo ese lineamiento,
casi siempre la experiencia con el cliente es que el cliente llama en 3 o 4 meses a decirnos, Gina, no lo puedes hacer conmigo, pero lo puedes hacer con tal y tal persona. Ese es un voz a voz exitoso porque la confianza se ganó a través de una experiencia muy sincera. Qué bueno. Ya la verdad, antes de lanzarte la última pregunta, yo me tengo que quedar con, de todas las cosas que has hablado de la robótica, de la industria 4.0, es verdad que me quedo con 3 detalles. Vuestro éxito se basa en el talento 4.0 y en la adaptabilidad. Coherencia a la hora de comunicar. Comunicáis todos os involucráis en la comunicación y lo más importante, tenéis la confianza de los clientes. Nunca vas a hacer que un cliente se tire a la piscina si no está preparado para la robótica. Vas a ayudarle en todo ese camino, en todo ese trasiego, para que algún día llegue a montar su robot y pueda automatizarse. Así que, de verdad, de cine, coherencia, confianza y talento 4.0. Me gusta, Gina, mucho. Bueno, ese medio speech que me he dado, te voy a lanzar la última pregunta y es una frase abierta, ¿ok? La robótica, si yo te dijera, el fútbol es a Colombia, ¿tú qué dirías? ¿La robótica es a MBM? ¿Cómo la robótica es? La posibilidad de hacer las cosas diferentes. Qué bueno. De hacer las cosas diferentes. Yo les quiero agradecer, a mí me encanta la marca, tú ya sabes, venimos trabajando hace mucho tiempo, nos conocemos desde que yo estaba en el distribuidor y contigo encontramos un apoyo impresionante, todos los de Cuca Iberia, Javier Mellado, incluso Cuca Argentina, que tuviste ahí un toque excelente, porque abrir Cuca en Argentina a nosotros nos abre la posibilidad de tener experiencia en soldadura, que eso no lo conocíamos, pero con esa familiaridad que tenemos en Sudamérica, Pablo Fornillo tiene una experiencia impresionante en automatización y nos abre el foco de, acá no hay mucho ensamble automotriz, pero lo que se puede hacer en partes, en empresas que se van abriendo a ese mercado, nos vamos agarrando de ellos. Están en el mismo territorio americano, no tenemos esa diferencia contigo ni con todos los de Cuca Iberia, pero nos ayudan impresionante. Entonces es el apoyo que sentimos, por eso esta marca es la que yo defiendo desde que conozco, me enamoré sencillamente y a todo el que le digo, ¿por qué Cuca? Porque es quien tiene más presencia a nivel nacional y podemos estar tranquilos porque tenemos entonces stock de repuestos, eso también se resume en que hay un conocimiento de muchas personas en el área, nosotros nos capacitamos en España, todos hablamos de la robótica como algo cotidiano, que para la otra persona es algo que no sucede, abrimos las puertas de nuestra bodega de ensamble, todo quien pasa dice, wow, qué cosa tan grande, y realmente sí es grande. Qué bueno, Gina. Pues nada, de verdad, darte las gracias por este ratito que nos has dado, tan bueno. Será un placer cuando recopilemos toda la información. Gracias por tu tiempo. Y nada, la foto que tienes de fondo nos ha dejado alucinados, así que mil gracias de parte de todo el equipo de marketing, de Sandra y Cristina Romagosa, que ya sabes que están muy por todos los partners de la región. Y nada, desearte toda la suerte del mundo y que tengas muchos éxitos profesionales. Nosotros vamos a intentar poner esta guinda y que Colombia sea un poquito más conocida en el sector de la robótica gracias a ti. De verdad. Muchísimas gracias, Gina. A ti, gracias. Chao. Chao. Orange Intelligenz.